Hola hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz y la misericordia de Dios esté en cada uno de sus hogares, sus familias, de nuestra amada iglesia y de todos nuestros hermanos que puedan ver este video, familias y amigos. Gracias damos a Dios una vez más por permitirnos poder compartir la palabra en este tiempo donde hay mucha necesidad, donde hay mucha violencia, donde hay mucho allá afuera en las calles, y la iglesia del Señor tiene que meterse más o meternos más a la palabra del Señor. Y en este día, hermano, vamos a meditar en su palabra, vamos a hablar del Señor, vamos a ver qué nos quiere decir Dios a través de su bendita palabra y qué tiene Él para nosotros, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que todo lo que está escrito en esta Biblia son cosas que le pasaron a personas y están escritas para que nosotros no cometamos los mismos errores como muchos cometieron, sino para nosotros ver las personas que nos sirven de ejemplo para poder continuar en las cosas de Dios. Amén. Y en este día, hermano, yo lo invito a acomodarse, hermano, y pasar un tiempo meditando en la palabra del Señor. Invite a sus amigos, familias, hijos, sentémonos para escuchar la bendita palabra de Dios. Yo lo invito a orar, hermanos, y que sea Dios ministrando este tiempo, que sea Dios tomando el control de todo lo que hagamos, hablemos, o de todo lo que podamos decir, que sea de bendición y para la gloria y honra de nuestro Señor. Padre, te damos gracias en este día, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre. Gracias te damos, Señor, por el privilegio de poder meditar en tu palabra, por el privilegio de poder compartirla también, Señor. Ciertamente, Dios, tú nos has llamado, Señor, a predicar tu evangelio a toda criatura, Señor. Te pedimos, Padre, en esta noche o en este día, que bendigas este tiempo, Señor. Que sea un tiempo de refrigerio para nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, y podamos fortalecernos con tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra es la que da vida, dice tu palabra, Dios. Bendice este tiempo, Padre. Úsame, Señor, para la gloria de tu nombre. Y, Señor, límpianos de todo pecado, Señor, que hayamos cometido contra ti. Perdona nuestras rebeliones, Señor, y nuestras ofensas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Glorioso Consolador, guíanos y ayúdanos y danos dirección en todo lo que queramos hacer para la gloria de Dios. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Vamos a meditar en este día, hermanos, en la palabra del Señor. Vamos a meditar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas, capítulo 10, versículo 38, hermanos, es un pasaje muy conocido, pero tiene una gran enseñanza para estos tiempos en los que estamos viviendo, donde el enemigo nos quiere distraer de las cosas del Señor, poniendo una y otra cosa delante de nuestros ojos, pero no para hacernos quitar la mirada de las cosas eternas. Amén. Vamos a leer en este libro hermoso de Lucas, capítulo 10, versículo 38, y dice la palabra de Dios en el nombre del Hijo, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte,
la cual no le será quitada. Amén. Amén, hermanos. Y este es un pasaje muy hermoso, hermanos, y vamos a tratar de sacar oro, como es la palabra de Dios para nuestra alma. Estamos viendo la historia de Marta y de María, de cuando Jesús entró en una de las oportunidades a su casa de Marta. Marta, dice la Biblia, le recibió a Jesús en su casa, como muchas veces Jesús había ido ya a la casa de ellas. Pero vamos a ponerle, hermano, al título de este pequeño tema. El título es Escogiendo correctamente nuestras prioridades. Amén. Le hemos puesto como título Escogiendo correctamente nuestras prioridades. Vamos a ver qué dice. Dice, ¿no? Soy como María o como Marta cuando se trata de mi relación con Jesús. Soy como María o como Marta cuando se trata, ¿no?, de mi relación con Jesús. Y vamos a ver por qué hace esta pregunta, ¿no? María y Marta, dice la historia, eran amigas y seguidoras de Jesús, juntamente con su hermano Lázaro. Recibieron a Jesús en su casa en más de una ocasión, según está escrito en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. En ese capítulo 11 de San Juan, si usted va a ese libro, usted va a encontrar que Jesús tenía una gran relación y amistad con Marta, con María y con el Lázaro, a quien Jesús resucitó, dice la Biblia en el Evangelio según San Juan. Amén. Sin embargo, en una de las visitas de Jesús, eligieron hacer cosas muy diferentes. Marta y María hablando, ¿no? Y a la manera en que Jesús reaccionó a tales acciones es una lección valiosa para nosotros en estos días, ¿no? Jesús entró, dice la Biblia en el Evangelio según San Lucas 10:38, que Jesús, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Amén. Esta, dice, tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Amén. Marta hizo entrar al Señor a su casa, lo hizo entrar como en muchas ocasiones, pero en esta ocasión, dice la Biblia, hay una particularidad, que Marta lo hace entrar, y dice la Biblia que cuando Jesús entra, esta Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús a oír su palabra. Y en el versículo 40 va a decir, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Amén. Vemos que las dos, Jesús entra a la casa de estas hermanas, pero una se pone a hacer los quehaceres diarios de la casa y la otra se sienta a sus pies a oír la palabra. Amén. ¿Qué haría usted, hermano, si Jesús entrara a su casa? ¿Se pone usted a barrer, a limpiar, a lavar los platos? ¿O toma la actitud de María de sentarse, de reverenciar al Rey de Reyes y empezar a oír lo que Él tiene para usted? ¿Cuál fuera la reacción que usted tuviera si Jesús entrara en su casa? Amén. Y acá hay una hermosa enseñanza. La Biblia dice que entró a la casa de las dos, pero una se puso, dice, a sus pies y se puso a oír su palabra. ¿Qué era más importante para María en ese momento? Oír su palabra. Amén. Dice en el libro de Romanos que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Amén. Y María sabía muy bien esto. Ella dijo, ¿cómo voy a irme a lavar los platos si mi Señor está acá y quiere darme una palabra? ¿Cómo voy a ir en el tiempo en que Jesús entra a mi casa a hacerme cosas que puedo hacerlas después? Amén. Entonces María tomó esa decisión. Sin embargo, Marta empezó a barrer, a lavar los platos, empezó a cocinar, empezó a hacer muchas cosas que no son malas, que están muy bien, que toda mujer tiene que limpiar, tiene que barrer, tiene que hacer sus quehaceres diarios. Está muy bien, pero cuando Jesús tiene un tiempo o quiere pasar un tiempo contigo, yo no sé cuál es el tiempo que le das tú a Jesús, pero ese tiempo en el que Jesús llega a tu casa, hermano, yo pienso, hermano, que yo no podría hacer otras cosas externas sino estar atento a lo que Jesús me quería decir. Y María, dice en el versículo 39, se sentó a los pies de Jesús
a oír su palabra. Por eso preguntábamos antes, ¿soy como María o como Marta cuando se trata de mi relación con Jesús? Amén. Y todos tenemos que ser como Marta o como María. Como María, hermano. María dijo, espérame, yo soy. Espérame Barcelona con Real Madrid. Espérame vóley. Espérame fútbol. Espérame trabajo. Hoy tengo un encuentro con Jesús. Y María escogió eso. Espere los platos ahí un rato. No, nadie se muere porque estén sucios un rato. Jesús está en mi casa y tengo que aprovechar el tiempo. Y así, hermano, Jesús quiere entrar a tu casa. La Biblia dice que el Señor, hermano, quiere habitar en nuestros corazones. Esa es la casa donde Jesús quiere entrar. Amén. Estamos hablando de una manera simbólica en lo que Jesús hizo en la casa de Marta y de María. Y las actitudes que tomaron ellas, si fueron correctas o incorrectas. Por eso poníamos al título, escogiendo correctamente nuestras prioridades. Amén. Y María priorizó la presencia de Jesús en su casa. Por eso se sentó a oír su palabra. Amén. Dice la Biblia, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 14. Mire lo que nos va a decir la palabra de Dios. 8:14 en el libro de Lucas. Mire lo que nos va a decir la palabra de Dios. Dice la Biblia en el libro de Lucas 8:14. Jesús hablando la parábola del sembrador dice, y la que cayó, o sea, cuando habla de la parábola del sembrador, habla de que hay una que cayó junto al camino, ¿no? Hay otra que cayó junto a la piedra, dice, cuando es predicada la palabra. Pero hay una semilla de la palabra que cayó entre espinos, dice, estas personas son las que oyen la palabra, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan frutos. Amén. Ahí está el Señor hablando en la parábola del sembrador. Dice que una de las semillas de la palabra cayó entre espinos. Eso representa a la gente que oye la palabra, pero los afanes de la riqueza y los afanes de este mundo y los placeres de esta vida ahogan la palabra y ya no priorizan entre oír la palabra de Dios, entre retener o entre las cosas que este mundo le ofrece. Entonces, algo así es como reaccionó Marta a las cosas que Jesús quería darle en ese momento. Ella priorizó sus quehaceres diarios. Como dije antes, no está mal limpiar o barrer las casas, está muy bien. Pero pienso yo que si Jesús entra a mi casa, yo detengo todas mis actividades con tal de oír lo que el Señor quiere darme a mí. Y así es como Jesús quiere trabajar en el corazón del hombre. Quiere que el hombre tenga un tiempo para oír su palabra. Y María, hermano, dice, se sentó a oír la palabra. Amén. Mientras Marta estaba ocupada, como hoy en día hay mucha gente que está ocupada en una y mil cosas, y tú le predicas de Cristo y te dicen, no tengo tiempo. Tú le invitas a la iglesia y dicen, no tengo tiempo. Tú le dices, ven a una reunión en mi casa, vamos a compartir la palabra, no tengo tiempo, te dicen. Amén. Están ocupados y afanados en cosas externas, pero nadie quiere, hermano, darse un tiempo para oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay un enemigo, hermano, que se encarga de tener a la creación, al hombre ocupado en cualquier cosa, menos en la palabra de Dios. Amén. Y dice en el libro, miren la respuesta de Jesús ante la acusación de Marta hacia su hermana María en el versículo 42. No, Marta estaba limpiando, estaba cocinando, estaba haciendo sus quehaceres diarios, y María había detenido sus actividades por sentarse a los pies del Señor a oír su palabra. Amén. Hasta que Marta, no aguantando más, no pudo más, dice en el versículo 40, dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Fue de tantos quehaceres
que podían de repente ponerse de acuerdo para hacerlo más tarde, ella ya no aguantó y se acercó a Jesús, que le estaba compartiendo la palabra a María. Se acercó no para decirle, Señor, compárteme también a mí, no para decirle, Señor, ¿dónde está el texto que estás predicando? No para decirle, Señor, discúlpame porque me puse a hacer otras cosas. No se acercó para eso, Marta. Se acercó para quejarse y decirle, Señor, ¿cómo María va a estar sentada ahí mientras yo estoy haciendo todas las cosas de la casa? No es justo lo que María está haciendo. Es injusto, Señor, y tú eres juez justo, y yo sé que tú tienes que hacer justicia. Dile que me ayude, por favor. Amén. Ella quiso tomar a Jesús como en ese momento como un juez, quiso tomar a Jesús como una persona de que le haga justicia en lo que ella creía que era injusto. Amén. Y Jesús, vamos a ver la respuesta en el versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús, hermano, ante la queja de Marta? De Marta, ¿qué le dijo Jesús? Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas. Amén. El afán y la ansiedad turban a la persona, hermano. Cuando uno se afana en algo secular en este mundo, uno por obtener lo que quiere obtener en este mundo, uno se afana, uno se levanta a las 5, 4 de la mañana a buscar, que trabajar. Uno termina a 11, 12, 2 de la mañana de trabajar para darle, para tener, y está muy bien. Pero, ¿qué dijo Jesús en el Evangelio según San Mateo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, no solo nuestra vida, Dios nos creó no solo para vivir trabajando y pasar todos nuestros 50, 60, 70 años trabajando, no, Dios nos creó para tener una relación con Él, y eso entendió María. Dijo: yo no puedo perder mi relación con el Señor. Ha venido a mi casa, con mucha gentileza ha entrado a mi casa, y Él no ha venido a verme si lavo, si limpio, Él ha venido a traerme un mensaje para confortar mi alma, mi espíritu, y yo no puedo cambiar eso por algo secular, que espere lo secular. Miren la respuesta que Jesús le da a María, a Marta, le dice: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Amén. Jesús dijo que lo que Él estaba dando a María era la buena parte. María ha escogido lo bueno, lo mejor, lo eterno. Amén. Y por lo cual no le será quitada, dijo. Amén. María hizo una comparación, hermanos, entre lo bueno o lo eterno y lo secular. Los platos podían esperar, hermano. Amén. La presencia de Jesús es más importante en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia, que dedicarnos, hermanos, a muchas cosas en este mundo que pueden esperar. Amén. Y Jesús dice: la cual María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lo eterno, cuando tú tienes lo eterno, hermano, no dejes que nadie te lo quite. Jesús dijo: ella ha escogido algo que no le será quitado. ¿Por qué? Porque está priorizando entre lo eterno o lo secular. Amén. Y María dijo: no, este es momento de ver lo eterno, que esperen los platos. Amén. Pero Marta no lo entendió así. Y hay mucha gente en estos tiempos como Marta, que Jesús quiere entrar a su casa, pero ¿saben qué? Le dicen: no, Señor, tengo muchas cosas que hacer, tengo que pagar la universidad de mi hijo, tengo que amanecerme trabajando, así que no tengo tiempo para ti. Cuando el Señor dice, vamos a ver en su palabra, dice en Eclesiastés capítulo 3, mire lo que nos va a decir la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés capítulo 3. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, amén. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 3. Dice la palabra del Señor en el versículo 11. Mire lo que dice la palabra. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos.
sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés capítulo 3 dice, y empieza diciendo que todo tiene su tiempo. Amén. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Amén. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Dice el escritor al libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Y entonces, si todo tiene su tiempo, yo te hago una pregunta. En tu vida no hay excusa para decir que no tienes tiempo para Dios. ¿Cuál es el tiempo que tú has separado para el Señor en las 24 horas diarias? ¿Qué tiempo le damos al Señor? Amén. Amén. ¿Cuál es el tiempo que le damos al Señor? ¿Cuáles son las prioridades, como decíamos en el título, que tenemos con Dios? Amén. ¿Es Dios una prioridad para nosotros o es algo momentáneo que si tengo tiempo lo hago y si no, no? No se olvide, hermano, que usted está que se juega a ir al cielo o al infierno. Por eso, hermano, la importancia de ver la actitud de María. Ella dijo, no, yo tengo que oír la palabra porque el Señor entró a mi casa. Y el Señor quiere entrar a tu casa. El Señor quiere entrar a tu vida, a tu familia. Y ¿sabes qué? Dale un tiempo al Señor. No todo es generar. No todo es trabajar, que está muy bien. Amén. No olvidemos ese salmo que dice 127, creo, donde dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Ese salmo es tremendo, hermano. Por más, dice, que te levantéis de madrugada y vengáis tarde a descansar, he aquí Dios a su amado dará el descanso, dice. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos priorizando nuestros tiempos en el Señor? Y el ejemplo que tenemos de María y de Marta es algo que debe exhortarnos a nosotros como iglesia a saber separar nuestro tiempo para el Señor. El enemigo es muy astuto en separarnos de leer la Biblia. Siempre estamos diciendo, ya de un rato lo leo, de un rato leo, de un rato oro, de un rato escucho el mensaje. Y así, hermano, el enemigo nos engaña y eso vamos posponiendo los tiempos del Señor hasta que nos enfriamos, hermano, ya no queremos buscar de Dios y estamos más afanados como Marta, como María, como Marta, haciendo cosas cuando es el tiempo del Señor. Dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo, y dice el Eclesiastés también que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Amén. Usted no puede decir, ay, ¿por qué el Señor hizo el primer día los cielos y la tierra? ¿Por qué no lo hizo en el sexto? Ay, ¿por qué el Señor hizo que los domingos sean los días del Señor? Uno no puede cuestionar lo que Dios hizo. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice la Biblia, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nunca el hombre debe ponerse en cuestionar por qué, como Marta. Marta se puso a cuestionar, Señor, ¿por qué no le dices a María que me ayude? Se puso a cuestionar. Y Jesús le dijo, Marta, estás afanada con muchas cosas, siéntate a oír la palabra. María ha escogido la mejor, la buena parte. Tú no has escogido la buena parte porque ella ha escogido lo eterno y tú estás preocupada en lo secular. Y así estábamos preocupados en lo secular y lo eterno lo tenemos a un costado derrumbado, hermano. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que tener la actitud de María. Así dice Eclesiastés, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Si usted se mira en un espejo, usted cuando se mira en un espejo, ¿qué hace? Usted comienza a mirarse, ¡ay, qué hermoso soy! ¡Qué lindo soy! Aunque estamos gorditos, pero nuestras esposas nos dicen que somos lindos, que somos hermosos. Amén. Y mucho más cuando es fin de mes, nos dicen que estás hermoso. Amén. Entonces, dice que Dios todo lo hizo hermoso. Y cuando usted se va al espejo, dígale gracias, Señor, porque gracias a ti soy hermoso o hermosa. Dele gracias a Dios. No se esté quejando como Marta. Ay, ¿por qué me hiciste, Señor, gordito, negrito? No se queje, hermano. Dele gracias a Dios que Jesús ha entrado a su casa y le ha traído la parte que le tocó a María. También esa parte le quiere dar a usted, que es lo eterno, priorizar las cosas de Dios. Amén, hermanos. Así dice en Eclesiastés,
que todo tiene su tiempo. Amén. También vamos a ver en la palabra de Dios, dice en el libro de, ¿no? Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 19, va a decir la palabra. En el libro de Proverbios, Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. ¿Usted cree que Dios se equivoca, hermanos? ¿Usted cree que Dios se equivoca? Dice, con sabiduría afirmó, dice, fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. ¿Usted cree que Dios se equivoca, hermano? No. ¿Usted cree que Jesús se equivocó cuando Marta vino a llamarle la atención, a decirle que era María la que estaba equivocada? No. Jesús le dijo, Marta, tú estás equivocada, porque María ha escogido la buena parte, la cual no le va a ser quitada. Pero tú has escogido algo secular, algo momentáneo. Deja eso y siéntate aquí. Amén. Entonces sabemos de que Jesús no se equivoca y le dio una respuesta a Marta, que estaba turbada y preocupada con muchos quehaceres. Y Jesús, en su sabiduría, le dio una respuesta, que esa respuesta nos tiene que llegar a nosotros también. ¿Estamos afanados como Marta o estamos como María, priorizando nuestra relación con Dios? Amén. Dice que Dios es sabio y todo lo hizo con sabiduría. Amén. También va a decir la palabra. Entonces vemos la importancia de aprovechar bien los tiempos, como dice ¿dónde? En Efesios capítulo 5, 16 y 17. ¿Qué dice en Efesios 5, 16 y 17? Amén. Vamos a leer, a ver rápidamente en el libro de Efesios, hermano, 5, 16 y 17. Aunque yo se lo voy a leer, hermano. Dice, aprovechando bien el tiempo, dice a Proverbios en Efesios 5, 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aprovechando bien el tiempo, dice, porque los días son malos, dice el escritor del libro de Efesios, ¿no? Porque los días son malos, ¿no? Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces María, entendiendo esto, este pasaje también dijo, yo tengo que primero buscar cuál es la voluntad del Señor. Así que tengo que aprovechar que el Señor me hable a mi corazón. Y después hago mis cosas. Amén. Jesús estará en mi casa un par de horas seguro, y voy a aprovechar esas 2 horas, después hago mis cositas. Amén. Y eso es muy importante, hermano. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Amén. Y si usted también, hermanos, en el día aparte un tiempo para el Señor, como lo hizo María, lave sus cosas, arregle su casa, mande a los niños al colegio, ¿no? Ahora que ya no van al colegio, ahora que por lo pronto no estamos congregándonos, pienso, hermano, que la iglesia tiene más tiempo para poder buscar del Señor en la internet, lo que predica el pastor, en la Biblia, en los mensajes, en la alabanza. Usted tiene todo el tiempo, hermano, para estar en su casa. Ya no está preocupada que ir a recoger al niño al colegio, ya no está preocupada que qué ropa me pondré por el momento para ir a la iglesia. No, usted tiene todo el tiempo para hermanos, a poder ordenar su tiempo en el Señor. Amén. Como dice Efesios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Si los días son malos, hermanos, vemos balaceras, muertes en nuestro querido Callao. Si los días son malos, si los días son terribles, hay mucho robo, delincuencia, mucha necesidad. Si esos son días malos, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Desde quién tenemos que agarrarnos para que cuando salgamos demos un paso en esa puerta, Dios nos guarde? Como decía el pastor en la prédica del día domingo, de que aquel que se acuerda del pobre, dice, ¿no? En el día malo lo librará Jehová. Eso es algo, hermano, muy, muy tremendo. Estaba escuchando esa prédica, en el día malo lo librará Jehová. El día malo, hermano, es aquel
cuando usted sale a la calle, hermano, y Dios lo libra de una bala perdida, de una cáscara de plátano. Esos son los días malos de cuales Dios libra. Pero ¿cuándo? Cuando usted se acuerda del pobre, dice la prédica que habló el pastor el día domingo. Cuando yo me acuerdo del pobre, le doy un pan, un plátano, lo bendigo a ese pobre, a esa persona que no tiene recursos, a ese yo lo ayudo, hermano, no para recibir algo, sino aquella gente que no te puede dar, que no puede ser recíproca contigo, a ellos hay que ayudar. Y dice la Biblia, Jehová te librará del día malo. Amén. Y dice acá bien claro Efesios que los días son malos, pero cuando usted hace la voluntad del Señor, cuando usted se postra, prioriza al Señor, Él lo va a librar. Amén. Él nos librará del lazo del cazador, dice la Biblia, de la peste destructora. ¿Cuándo? Cuando el Señor es mi prioridad. Amén. Amén. Pero si yo me dedico a otras cosas, eso no me va a librar. Mi carro no me va a librar. Amén. Mi casa no me va a librar del día malo. El que me va a librar es el Señor Todopoderoso cuando mis caminos sean agradables y aceptos delante de nuestro Señor. Amén, hermanos. Entonces dice la Biblia en Efesios que tenemos que aprovechar el tiempo porque los días son malos. Amén. Muy bien, y para terminar, hermanos, vamos a leer un pasaje de la Biblia que tiene una tremenda enseñanza también para nosotros. Ahí adelantito, nomás, en el libro de Lucas, capítulo 8, en el Lucas capítulo 14, discúlpenme, versículo 19. Lucas 14, 19, hay una hermosa enseñanza de Jesús cuando Él habló con sus discípulos. Dice la parábola de la gran cena. Amén. Y en esta parábola, hermanos, Jesús también nos está dando una enseñanza de la actitud del hombre cuando Dios quiere entrar en su casa. Amén. Y dice la Biblia, en el capítulo 14 de Lucas, versículo 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una, dice, mire este pasaje bien tremendo, el versículo 18 del capítulo 14 dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Amén. 3 excusas le hicieron a Jesús cuando envió a sus siervos a decirles que los invitaba a la gran cena. Amén. ¿Quién no quiere ir a una gran cena, hermano? Cuando a mí me dicen, hermano José, venga que nos vamos a comer un ceviche, yo voy corriendo, hermano. Amén. Cuando a mí me dicen mis amigos, hermano, oh José, vamos a un restaurante al Día del Trabajador, vamos, hermano. En el cumpleaños de mi José nos fuimos a una cevichería, hermanos, y yo fui corriendo, hermano, a comer mi ceviche, mi caucita marina. ¿Quién no quiere ir a una gran cena? Peor ahora, mucho más, si en esa cena está el rey. ¿Quién no quisiera estar en esa cena, hermano? ¿Amén? Está Jesús en la gran cena. Y dice en este pasaje que Jesús mandó a sus siervos a invitar a la gran cena a la gente. Y uno decía, no puedo, porque me he comprado una hacienda. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. ¿Cómo vas a probar un buey, hermano? ¿Acaso tiene motor? ¿Qué cosa? Voy a probarlos. Otro dijo, acabo de casarme y no puedo ir. Mi esposa es prioridad. Amén. Recién me he casado, estoy nuevecito. Me voy de luna de miel. Amén. Pero otros se van de luna de hiel, no de miel. Amén. Y no puedo ir, le dijeron. Y miren lo que dice el Señor. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa.
porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. El Señor quiere, hermanos, que su casa se llene. Pero mucha gente que fue convidada a las bodas o a la gran cena con el Señor, muchos dijeron, no tengo tiempo, mi trabajo es primero, mi hacienda, mis bueyes, recién me he casado y necesito todavía un poco de luna de miel, no tengo tiempo para ti, Señor, tengo otras prioridades. Y dice la Biblia que Jesús le dijo a su siervo, trae a los pobres, a los cojos, a los mancos, a los ciegos, y si te falta sitio, fuérzalos a entrar. Amén. Y dice la Biblia que aún trayendo a todos los pobres, enfermos, cojos, mancos, dice que todavía había espacio. Amén. Y le dijeron, Señor, todavía hay espacio. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. El Señor quiere llenar su casa. ¿Y cuál es la casa del Señor? Dice la Biblia que nuestro Señor está en los cielos. Amén. Y el cielo, hermano, es un lugar muy espacioso donde hay lugar para todo aquel que venga a los pies del Señor. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que tomes la actitud de María, no la actitud de estos hombres que dijeron no tengo tiempo, primero es mi riqueza, primero es mi trabajo, primero es mi esposa, no tengo tiempo para ti, Señor, dijeron. Pero el Señor dice acá, yo quiero llenar mi casa, pero aquellos que fueron convidados, dice, ya no le digas nada, porque ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena, ellos ya no van a poder venir porque fueron invitados, hermano, y dijeron no tengo tiempo para ti, Jesús. María sí tuvo tiempo. Amén. Amén, hermanos. Entonces, como dijo Jesús en el Evangelio según 14, versículo 6, en el versículo 1 y 2 Jesús dijo, voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Pero ¿quiénes van a estar ahí? Aquellos que tuvieron, hermano, prioridades en Jesucristo nuestro Señor. Aquellos que dijeron, Señor, tú tienes un espacio en mi corazón. Aquellos que dijeron, sí, Señor, entra a mi casa, restáurala. Entra a mi casa, ayúdame. Entra a mi casa, Señor, y yo voy a sentarme a oír tu palabra. Y así está el Señor hoy en día. Está buscando entrar a muchas casas, pero mucha gente le dice, no tengo tiempo, no entres. En Apocalipsis 3:20 dice el Señor, repito este pasaje, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. Pero ¿sabes qué, hermano? El Señor está en la puerta de todas las familias de la tierra, de todas las casas, de todo hombre. El Señor está en la puerta del corazón, tocando. Pero ¿sabe qué? Está en ti decirle, Señor, entra, o está en ti decirle, Señor, no entres, como estos hombres de la parábola de la gran cena. No quisieron que Jesús entre a sus vidas, a su casa, a su familia, priorizaron otras cosas y dejaron lo eterno. Y el Señor los condena diciendo, ninguno de aquellos que fueron invitados gustarán de mi cena. Porque ¿sabes qué, hermanos? Dios no puede ser burlado. Amén. Nadie puede decir, yo voy a ir a la iglesia cuando tenga 40, 50 años. No, hermano, la vida no te pertenece a ti ni a mí. Si Dios quiere entrar hoy a tu casa, ábrele su corazón. Y cerca de ti está la palabra, dice, amén, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Esa es la oración que hay que hacer para que el Señor entre a tu corazón. Amén. Como decía, hermanos, hay que tomar la actitud de María, no de Marta. Lo secular puede esperar, pero cuando es el tiempo de oír la palabra, es el tiempo de oír la palabra. Amén, hermanos. Espero, hermanos, que esta palabra que se ha compartido haya sido de bendición para usted y para todos los que puedan haber escuchado, hermanos. Amén. Amén. ¿Cuál era el título? Escogiendo correctamente nuestras prioridades. Amén. ¿Soy como María o como Marta cuando se trata de mi relación con Jesús? Amén, hermanos. Ojalá Dios le haya hablado, hermano, a su corazón, pero Dios es bueno, hermanos, y nunca diga que no tiene tiempo para Dios. Y Dios no es solamente, hermanos, hacer esto antes de ir a trabajar, no, hermanos.
Persinarme antes de ir a trabajar no es un tiempo para Dios. Dios es, como dice Mateo 4:4, que no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios está en este bendito libro, el cual te puede llevar a la vida eterna, hermano. Yo te doy un consejo: sigue escogiendo lo eterno, como lo hizo María, hermano. Amén. Sigue buscando de Dios y sigue abriendo la puerta del Señor, porque Él quiere entrar a todas las casas. Amén. Lo hizo Zaqueo, un hombre, un cobrador de impuestos que lo tenían, lo tildaban de ladrón, de coimero, de estafador, de todo. Pero ¿sabes qué? Este hombre, este ladrón, este usurero, este cobrador de impuestos, este traidor, como le decían los judíos, este hombre que nadie lo podía ver en el pueblo de los judíos, este hombre un día paralizó todas sus actividades que hacía este hombre con trampa y con todo, pero él paralizó un día todas sus actividades y abrió una puerta, abrió la puerta de su casa, y adivinen quién entró. Entró Jesús a su casa, de este ladrón, de este usurero, de este hombre que estafaba, de este hombre que era un traidor de los judíos porque cobraba los impuestos para los romanos. Entró Jesús a esta casa, pero él detuvo todas sus actividades para abrirle la puerta a Jesús. Y en esa entrada de Jesús a su casa, él se convierte al Señor y dice, y él da, hermanos, un ejemplo de arrepentimiento, devolviendo todo, dice. Él evidencia que tuvo un encuentro con Jesús, porque él dijo: Señor, si a alguien he defraudado, lo devuelvo 4 veces. Amén. Entonces, hermanos, prioricemos las cosas del Señor, pero también trabajemos, pero también hagamos nuestras cosas diarias de la casa, que sí están muy bien, pero también tenemos que tener un tiempo para el Señor. Estos hombres le dijeron: no tengo tiempo. El otro le dijo: no tengo tiempo. El otro dijo: me he casado. ¿Qué le vamos a decir nosotros al Señor? ¿No tenemos tiempo? Dios sabe que tenemos tiempo. Amén. Entonces, hermanos, entendamos esto, de que Dios, hermanos, es el que nos da el tiempo para generar riquezas y para hacer todo. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a orar para que Dios bendiga su palabra en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor. Señor, que esta palabra sea de bendición para aquel que pueda ver este video. Señor, te alabamos y te adoramos y te damos gracias porque un día tú entraste a nuestros corazones, a nuestras casas, y Señor, cambiaste nuestro corazón, nuestra forma de vivir. Ayúdanos a seguir perseverando, Señor. Ayúdanos que los afanes de esta vida, las cosas de esta vida, los placeres de esta vida no quiten de nosotros tu palabra. Señor, gracias. Bendice tu pueblo, Señor, tu iglesia, Alianza Cristiana. Bendice tu iglesia allá en Ramón Castilla. Bendice tu pueblo en todo lugar. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Éxitos, hermanos. Que Dios me los bendiga a todos. Amén.